Bueno, pues, ¿qué tal, profe? Buenas tardes. Este, voy a empezar a compartir, entonces, para que ya le explique sobre lo que se trató, ¿no? Bueno, pues, buenas tardes. Mi nombre es Jesús David Vargas Salinas. Soy alumno de la Universidad de Unidial del octavo cuatrimestre de la licenciatura de Educación Física y Ciencias del Deporte. Pues hoy voy a expresarme sobre de qué manera le entiendo yo a los temas que vimos en esta semana sobre lo que es el primer parcial. Bueno, más que nada, primero tuvimos lo que es el primer tema con conocimiento de imágenes de recepciones y habilidades de destrezas en el cuerpo, ¿no? ¿Qué entiendo yo por el cuerpo? Para mí es el volumen, el cuerpo donde manejamos todo lo que son nuestros pectorales, músculos, pecho, abdomen, ¿sí? Todo lo que estamos en el tema de natación, fortalecer todo lo que es los músculos, ¿no? El cuerpo, todo lo que interpreta. Percepción, ¿cuáles son las percepciones? Yo le entiendo de que la percepción puede llegar a cabo de cómo lo puede manejar uno el deporte, ¿no? O sea, cómo lo puedes contribuir de manera a lo que vas a hacer, depende al deporte que uno requiera, ¿no? Las posiciones, movimientos del medio acuático. Eso es la manera de cómo nos vamos a expresar dentro del agua, cómo lo vamos a interpretar, cómo vamos a nadar, cómo lo vamos a hacer, eh, de qué manera lo hemos practicado. Entonces yo creo que esa es la posición es de cómo lo vamos a hacer, ¿no? De cómo lo hemos entrenado para que todos los movimientos de nuestro cuerpo y las percepciones se hagan mediante la natación, ¿no? O lo que lo vaya a hacer uno acuáticamente. Ajustes y control corporal es la manera de la postura de uno mismo, tanto cuando uno lo va a hacer en natación, también la manera en cómo lo va uno a expresar, ¿sale? Los movimientos, movimiento de cabeza, movimiento de brazos, pechos, piernas, etcétera, ¿no? Tuvimos otros puntos que es las habilidades psicomotrices, el medio acuático. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, yo le entiendo que las habilidades son de cómo se va a interpretar el aprendizaje a la natación, o no solamente la natación, sino pueden ser los clavados, movimientos de rutina de grupos, o sea, hay muchas maneras de habilidades, ¿no? Cómo lo va uno a aprender o a practicar de manera correcta. La otro punto, lateralidad. ¿Cómo es eso? Para mí, la lateralidad quiere dar a entender que es de cómo vas a llevar a cabo todo lo que quieres hacer, de qué manera lo vas a interpretar. Percepción, orientación especial atemporal. ¿Sí? Es la percepción que uno maneja, la manera en que cómo lo va a llevar el alumno, el nadador o el clavadista o otro tipo de deporte, ¿no? Ese es lo que la percepción que uno va a requerir para que todo salga temporalmente de acuerdo como uno lo entrena. Respiración, expiración, inspiración, expiración, expiración, apnea. ¿Qué quiere decir esto? Yo le entiendo que la respiración es la manera de cómo haces tus pequeñas respiraciones para poder hacer la natación. Y no solamente en la natación, sino también en otro tipo de deporte. ¿Cómo puedo hacer mi respiración para que yo pueda aguantar? ¿Cómo puedo expirarlos para que yo tenga un buen avance, un desplazamiento en lo que voy a hacer para que yo pueda lograr mi objetivo? El ritmo, el concepto y las características. Un ritmo, por ejemplo, ahí tengo las imágenes que yo pongo estamos interpretando realmente de los puntos que queremos llegar a saber. El ritmo y el concepto de las características del ritmo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ahí tengo un surfista. El surfista, ¿qué está haciendo? Está llevando un ritmo. El concepto de cómo se va a deslizar, cómo lo va a hacer, cómo se va a llevar, ¿no? Y las características, ¿cuáles son? El cómo me puedo yo obtener esa ola
o cómo puedo interpretarlo para poderme desplazar sobre la ola, ¿no? Y no poderme caer. Esa es la manera también en la natación, es cómo me voy a lanzar, cómo voy a meter las braceadas, qué puedo hacer para que yo pueda avanzar y poder llegar al primer lugar, ¿no? Otro de los puntos que hemos visto son las habilidades y las destrezas ecuáticas. ¿Qué quiere decir las habilidades y las destrezas? Ahí tengo un ejemplo que, por ejemplo, están unos niños que lo tienen en práctica. Si se dan cuenta, las habilidades y las destrezas es, por ejemplo, la habilidad que ellos aplicaron fueron los flotadores, para que el niño vaya agarrando una confianza en su destreza de poder estar dentro del agua, ¿sale? Y no solamente en eso, solamente en cualquier tipo de deporte, fútbol, basquetbol, béisbol, voleibol, etcétera, o también en lo que es la natación en triatlón, natación o clavados, etcétera, ¿sale? Es las habilidades que el niño o la persona trae para demostrarse esas destrezas acuáticas dentro del agua para que no tenga el miedo de hacer los saltos. Pues los saltos para mí son importantes o puede ser de cualquier manera lo que uno lo puede interpretar. Los saltos es la seguridad de la persona en la cual quiere hacer el deporte. En este caso, los clavadistas, ¿no? Ahí tengo una imagen donde una chica está haciendo los movimientos de un clavado y de qué manera se está lanzando, ¿no? Entonces, también es algo que en los clavados se puede ver muchísimo la necesidad o el esfuerzo de saber saltar. Ahora, en la natación también, ¿no? ¿Cómo me voy a lanzar? ¿Cómo tengo que hacer el lanzamiento hacia a la alberca o hacia mares abiertos como el mar para poder saber nadar, ¿no? Y soltarse y poder nadar. Los giros, pues igual de la misma manera, ¿no? Vemos una imagen de cómo la nadadora está aplicando un giro para poder agarrar el impulso de regreso hacia la meta. Entonces, todos los tipos de giros también existen en todos los tipos de deportes. En este caso, también en los clavados existen los giros. En qué puede ser fútbol, en todo tipo de deportes hay giros. Por ejemplo, si quiero manejar una pelota, me tengo que quiero dar un giro para dejar a mi contrincante también de esa manera. Los lanzamientos, es lo que habíamos repetido, habíamos dicho hace un rato, ¿no? ¿Cómo es que un clavador o un clavadista se lanza, ¿no? El lanzamiento tiene que ser preciso, seguro de la persona para poderlo ejecutar de una manera concreta, ¿no? Las recepciones es de la manera, como les expliqué ahorita, cómo me puedo lanzar, cómo me puedo meter al agua, cómo puedo hacer mi salida de meta para poder tener un buen avance sobre la natación, ¿no? Desplazamientos, equilibrios y coordinaciones, otro punto. El desplazamiento, como les decía hace un rato, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer para poder avanzar? El equilibrio de mi cuerpo, de que debo de tener un control suavemente, ligero, para poder tener las braceadas y poder nadar. La coordinación de cómo, la respiración de mi cuerpo, cómo voy a respirar, cómo le voy a hacer para meterme a nadar, cómo tengo que hacer mi respiro para no poder ahogarme y poder avanzar y de igual manera llegar al punto y poder regresar, dar el giro de una manera coordinada y con un equilibrio formal, ¿no? Bueno, después de tanto esfuerzo un nadador, un clavadista o cualquier tipo de deporte, tenemos que tomar en cuenta que siempre tiene que haber un tipo de relajamiento, ¿no? Para mí el relajamiento es, después de tanto esfuerzo de entrenamiento, tener una buena respiración, tener un control de tu mente, poder relajarte en que tus músculos se relajen y puedas tener un control de que no puedas tener una lesión, un calambre o algo por el estilo, ¿no? Entonces, la relajación es muy importante después de haber hecho un esfuerzo de entrenamiento o alguna actividad física. Y los conceptos y los objetivos técnicos, pues son esas. ¿Cuáles son los conceptos? Saberlo hacer, saber escuchar, saber manejar los conceptos, que tu entrenador o el que te quiere enseñar lo hagas de una manera concreta, ¿no? Los objetivos siempre va a ser que siempre logres avanzar sin detenerte. Y la técnica es, pues eso,
del concepto al objetivo, siempre llega la técnica de haber aprendido a nadar y hacerlo constantemente después de uno haber aprendido, de hacerlo constantemente para poder tener una buena natación, ¿vale? Segundo tema que tuvimos en este primer cuatrimestre fue las condiciones físicas y la salud, algo importantísimo, ¿no? La condición física, el esfuerzo. Si yo no tengo una condición, pues no voy a poder aguantar en correr, ¿no? Si no tengo una condición en poder nadar, me voy a cansar, ¿no? ¿Y qué es la salud? Pues estamos hablando de la alimentación, de cuidarse de uno mismo, si quiere ser un buen deportista. Las imágenes que yo represento, por ejemplo, ahí está una bebé, ¿no? Una bebé que interpreta que pues está aprendiendo a nadar, le están enseñando a nadar, pero pues ahora sí que antes de haberla metido a la natación, pues los padres tuvieron que haber analizado si realmente su hijo tiene la capacidad suficiente para poder aprender. Obvio, ¿no? Pues si no tienen la capacidad, pero pues ahora sí que primero tuvieron que haber checado su estado de salud para poder ingresarlo a un entrenamiento de natación. La fuerza que también conduce a eso, ¿no? A lo físico y la salud. En cuanto usas una fuerza, si se dan cuenta, ahí vemos a dos personas sobre una lancha. Ese es otro tipo de deporte donde meten mucha fuerza de brazos. Entonces también sugiere la condición y la salud en el movimiento. O sea, la resistencia, lo acabo de repetir hace un rato, que la resistencia para mí es concreto, porque si no tienes fuerza suficiente para hacer algo, entonces te vas a lastimar, ¿no? Te vas a dañar, te vas a tener una fractura. Entonces, poco a poco tenemos que tener la resistencia para poder hacer la actividad si quieres competir o solamente practicarlo, ¿vale? Y la velocidad, ¿cómo contribuyo esto, la velocidad en la condición física y la salud? Pues todo, ¿no? Porque pues ahora sí que la velocidad existe en todo tipo de deporte, en todo el tipo de deportes existe la velocidad. Entonces, como todo viene en una sola palabra, tener la condición perfecta y mantenerse con una buena salud en la alimentación y etcétera, ¿no? La flexibilidad y el concepto tipos. ¿Esto qué quiere decir? Para los deportistas siempre vamos a tener mucha flexibilidad porque es importantísimo para los músculos y todos los que son tus movimientos de calentamientos y tus ligamentos, tus cuerdas, todos. Entonces, poco a poco uno va aprendiendo a tener la flexibilidad para que los conceptos de esto no se pueda dañar tu cuerpo. ¿Sale? Bueno, otro de los puntos que tenemos en esto es el calentamiento que les acabo de decir. ¿Cómo hay que aprender a hacer un calentamiento? ¿Cómo lo tengo que hacer? Si ven en la imagen, ahí la instructora está aplicando cómo deben de hacer los calentamientos los niños antes de introducirse a la alberca. Para mí el calentamiento es muchísimo importante, bastante importante antes de iniciar un tipo de deporte, porque es lo que venimos mencionando, no tener una fractura, una lesión o algún problema de tu propio cuerpo, ¿sale? Los conceptos y el objetivo de las características, otros de los puntos es lo que le acabamos de decir, los conceptos. ¿Para qué me sirve un calentamiento? ¿A qué me lleva? El objetivo es no lastimarse y tener un buen entrenamiento. Las características son esas, tener el mejor entrenamiento y sin poderse lastimar en algún momento. Otro de los puntos que vimos en este tema fue las bases anatómicas, fisiológicas, orgánicas y funcionales que aplicadas en el medio acuático, ¿sale? Los músculos aplicados. Ahí sí ven en la imagen, para un nadador se aplica más entre los brazos, abdomen, piernas y pies, ¿no? Si ven los movimientos, el movimiento que tiene la imagen, ese es los músculos que trabaja mucho lo que es un nadador. Y en otro tipo de deporte, pues también manejamos también abdomen, brazos, pero en la natación, si ven el porte del nadador, es un porte totalmente diferente a otro tipo de entrenamiento. La frecuencia cardíaca, eso es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta para mí, porque si en un momento dado el jugador o la persona que quiere hacer un tipo de deporte tiene algún problema cardíaco, pues hay que tener un poco de
de nivel para poderse esforzar al tipo de entrenamiento que uno quiere hacer, porque si realmente entrenas y tienes un problema cardíaco, te puede dar un infarto, puedes tener un problema, o a lo mejor no un infarto, te puede dar un pequeño parálisis, y entonces ahí sí está totalmente difícil. Entonces, antes de aplicar, si yo como persona quiero entrenar en algo, quiero hacer un deporte, entonces tengo que primero checarme si tengo algún problema, y si no, yo como persona o como ser humano, o como el que quiere entrenar, pues darme cuenta que pues no debo de esforzarme de más, porque no, mi cuerpo no lo resistiría, ¿sale? Otro de los puntos que vimos en este tema fueron los aspectos higiénicos básicos al medio acuático. Bueno, aquí el higiénicos básicos es, pues ahora sí que como ves en la imagen, ahí la nadadora pues se aplica antes de entrar a nadar, o sea, está observando que todo esté correctamente, cómo debo de meterme al mar o a la alberca para poderme cuidar y tener un buen manera de hacerlo, ¿no? Y no dañar a las demás personas. Para mí es importante tener todas las herramientas, si es posible, para que podamos hacer mejor las cosas. Las normas, medidas de seguridad en la relación en medio acuático. Ahí sí ven en la imagen, estas dos personas pues disfrutan del mar, disfrutan de un lago, pero al final de todo pues van en una lancha, pero llevan la seguridad importante, ¿no? El chaleco. Ellos no se sienten tan seguros de decir, no, si me caigo, pues no voy a poder nadar, mejor me pongo mi chaleco. Pero hay muchos que abusamos de nuestra personalidad de nadar, y pues nos confiamos, ¿no? Pero pues al final de todo siempre hay que tener la seguridad en todo, no nada más en natación, sino también en todo tipo de deporte, tener una seguridad de no tener que llegar a un problema de salud o algún, algún detalle de lesiones, ¿no? Bueno, pues tema 3 y muy bonita, los juegos y deportes, ¿no? En el tema 3 manejamos los juegos acuáticos, juegos deportivos, juegos ¿qué quiere decir, no? Los juegos acuáticos educativos son muy importantes para los niños, porque no todo el tiempo, para mí sería, no todo el tiempo meterles las reglas como tal, porque los niños, ¿qué llega a pasar? Los niños se llegan a aburrir, se llegan a distraer, no le ponen atención, pero si tú le metes una actividad, un juego, para ellos es divertido, pero a la vez están aprendiendo a nadar o están aprendiendo a hacer la natación, ¿sale? Y eso lo implica a que el niño pues quiera seguir o quiere continuamente a seguir aprendiendo este tipo de deporte. Los objetivos recreativos predeportivos. Para mí, los objetivos es hacer los recreativos, es, como les acabo de decir, meter algo diferente, o sea, que vaya de la mano a lo que quiere uno enseñar a los niños, enseñarles a nadar, pero a final de todo, pues, sin que ellos se den cuenta, y están haciendo la natación recreativamente. Y predeportivos es, pues, meterles juegos deportivos para que ellos se den cuenta de que, pues, están aprendiendo a hacer las cosas, ¿no? Natación. Las características, pues, para mí las características son lo que les acabo de decir, ¿no? De cómo, en qué momento, en cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llegar a complementar esto. Meternos a las reglas para que podamos hacer las cosas correctamente y poder aprender a ser un buen nadador. Deportes a medio acuático. Ahí tengo unos tipos de deporte, que es el surf, tenemos el esquí acuático. El esquí acuático es que son unos deportes extremos. En ambos son extremos, quiere decir que pues, que lo domine, pues se les va a hacer de fácil, ¿no? Pero en realidad es un deporte acuático muy recreativo, muy completo, porque manejas mucha fuerza, manejas mucho equilibrio, manejas la flexibilidad, manejas casi todo, ¿no? En la cuestión de la fuerza, la salud,
tus objetivos de lograrlo, ¿no? Entonces ahí manejas muchas cosas en esos tipos de deportes. Y obvio, hay muchos tipos de deportes también acuáticos que en la cual aplican, pero no tanto como en estas que les muestro, ¿no? La clasificación es importante. ¿Cómo voy a clasificar este deporte para mí? Si yo lo quiero intentar hacer, lo quiero hacer, tengo que estar seguro de realmente si lo quiero intentar o no, porque es algo que tiene uno que tener mucho cuidado, porque al caer dentro del agua también tenemos mucho riesgo. Saber salir del agua, meterse, tener esa flexibilidad de controlar tu cuerpo dentro del agua, porque si no, pues tendríamos algún problema, ¿no? La natación, pues la natación ya sabemos, ¿no? Que la mayoría de nosotros reconocemos la palabra, que es nadar, ¿no? Dentro de una alberca, dentro del mar, dentro de un río, mientras tenga donde mover los brazos, esa es la natación, ¿no? Y los reglamentos de saber, pues muchos de nosotros nadamos por haber aprendido así de nuestros padres, otros hermanos o nuestros tíos que nos enseñaron de una manera fácil de decir así se nada y no, pero pues si quieres realmente ser un gran nadador, pues tienes que ir a una escuela o ir con un entrenador para que te explique las reglas fundamentales sobre la natación, sobre el movimiento de brazos, sobre el movimiento de piernas y sobre el movimiento de respiración y todo lo demás, ¿no? Y eso es lo que le digo, las técnicas básicas de nado de los estilos son esas que les digo. Por ejemplo, está el crawl, el espalda, el braza, que están ahí, que son unos puntos que tratamos en este tema. El crawl ahí está, de cómo se ve la imagen. El crawl es braceados hacia abajo, con la cara hacia adentro. El espalda, pues ahí está la chica de lado que está nadando con la espalda, con la cabeza hacia arriba. Para mí es eso. Y braza, pues ahí está como ven a la chica, que es como si fuera un pescadito, se mete y se baja, ¿no? Mariposa, pues aquí el chavo, la chica de mariposa está con sus brazos abiertos, que mete y baja, y para mí sería la mariposa. Ahora, salidas y virajes. Ahí la salida es cómo salimos, ¿no? Para lanzarnos al mar, digo, perdón, a la alberca, o al mar también, ¿no? Entonces, en saber desplazarse, en cómo meterse, en cómo hacer los primeros movimientos y dar el giro, ¿no? ¿Cómo puedo obtener ese retorno para poder avanzar? Las reglas básicas. Pues hay muchas reglas básicas, ¿no? En la natación, la única es saber lanzarse. Las reglas básicas es tocar la pared para que puedas regresar, dar la vuelta como debe de hacer. Y pues ahora sí que hay muchas, en todo tipo de deportes existen las reglas para que podamos hacerlo de manera profesional, ¿sale? El waterpolo, híjole, este deporte está muy bueno porque es un deporte con mucho físico, mucha fuerza, mucha salud, tener esa flexibilidad, ese equilibrio, es, es espontáneo, este tipo de deporte, el waterpolo, es algo muy bueno, que pues algunos lo practican aquí en la zona, pero muy poco, ¿no? Pero en otros lugares lo practican y es un deporte sumamente profesional. Los aspectos técnicos y tácticos básicos de este deporte son esas. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué manera lo puedo manejar la técnica? Porque pues si se dan en cuenta en las imágenes, la mitad de su cuerpo o abdomen, pecho, se encuentran afuera del agua. ¿Qué quiere decir? Que hacen un impulso para poder tener la fuerza necesaria para lanzar una pelota, ¿sale? Y las reglas, pues hay muchas reglas, ¿no? Y una de las reglas más principales son que ningún jugador puede agarrar la pelota con las dos manos para anotar, ¿no? Solamente el portero que lo puede agarrar con las dos manos, pero ningún jugador no tiene que hacerlo con una sola mano para poder anotar y dar el pase, ¿no? Bueno, esas algunas temas que vimos sobre el tema 3. Otras disciplinas en la natación, pues ahí está, pues ahora sí que muchos conocemos la disciplina, ¿no? La disciplina, pues para empezar, como dice la palabra, ¿no?
hay que tener mucha coordinación para poder ingresar a un tipo de deporte, tener esa disciplina correcta, hacer caso de lo que uno quiere hacer y al final de todo, pues tener esa responsabilidad con uno mismo para poder, para hacer el tipo de deporte, ¿no? La natación sincronizada, ¿qué quiere decir? La sincronizada es la imagen que vemos ahí con la chica que se encuentra arriba de sus compañeras. Es una sincronizada que quiere decir, se coordina. Buscan la manera de que la compañera o su compañera pueda lograr el objetivo en la cual estuvieron entrenando día a día para poder competir sobre otros competidores. Pero al final de todo se ve tan sencillo, pero es de mucho, mucho esfuerzo, mucho cuidado, mucha alimentación, mucha salud y, y bastante, bastante trabajo. Otra de las cosas que hablando de natación o hablando de clavadistas y todo ese rollo, esta palabra salvamentos, socorrismos, es algo que todos piensan que es fácil decir yo quiero ser salvavidas, pero no, la verdad es algo, un tema que no todos tienen la capacidad para poder hacerlo. Es una manera muy riesgosa, es algo para mí muy, 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 ¿qué puede decir? Muy valiente porque pues no solamente hombres, sino también mujeres, en la cual aquí deben de saber cómo rescatar a una persona, ¿no? No solamente en la alberca, sino en el mar abierto, que es el mar, es un lugar totalmente peligroso porque ahí hay que saber meterse, saber nadar a la perfección y meterse y lograr conseguir el objetivo de salvar a la persona que se está ahogando, ¿no? Aquí en nuestra zona costera tenemos salvadistas, que son salvadistas, pero sí tienen que tener un buen curso, tienen que tener una buena preparación, no nada más que decir yo sé nadar, yo lo voy a salvar, ¿no? Tienen mucho, mucho que tener mucha disciplina para poder hacer un salvadista, ¿no? Y las saltos, pues los saltos para mí saltos es todo, ¿no? Saber saltar, saber lanzarse, saber adquirir, saber cómo meterse y saber cómo lograr las cosas. Para mí salto es algo que se concreta en saber en qué momento lo tengo que hacer para poder hacer las cosas, ¿no? Bueno, bueno, pues era así que eso es todo. En este caso, agradezco por recibir mi trabajo, profe, y para mí todos los temas, para mí lo interpreto de esa manera y lo entiendo de esa manera. Ahora sí que independientemente, pues hay que expresarse de otra manera para poder hacer bien las cosas y entregar un buen trabajo, ¿no? Bueno, pues ahora sí que me despido y muchas gracias por recibir mi trabajo y estamos a pendiente del siguiente cuatrimestre, del siguiente parcial, perdón. Y muchas gracias.